Pensaban que era un regalo. Por esto, las viejitas inglesas fueron a las oficinas del correos llevando fruta apenas cosechada o un postre hecho en casa. Era el modo de ellas de responder al gobierno inglés, que había decidido dar desde agosto de 1908 5 chelines por semana a todos los mayores de 70 años con renta baja. Nunca se hubieran imaginado que fuera un hecho. Pues nada que ver con la mentalidad difundida hoy en algunos países en determinadas categorías sociales, según la cual muchos piensan que todo o casi todo les es debido y que el Estado tenga que proveer a todas sus necesidades. El hecho es que desde los tiempos de las viejitas a hoy surgió la llamada revolución de las expectativas crecientes, que indica el aumento del deseo urgente de satisfacer las propias necesidades a medida que aumentaba el bienestar difundido en la sociedad. En cambio, más grande es nuestra expectativa, más fácil es quedar decepcionados si no llegamos a poseer todos aquellos bienes o no recibimos todos aquellos servicios que nosotros pensamos que son nuestro derecho. Pero, ¿qué es la pobreza? ¿Es sentirse pobres o ser pobres? Puede también parecer curioso que uno tenga que precisar qué es la pobreza, porque en el fondo está la percepción inmediata de todos que es un rico y que es un pobre. El rico es uno que tiene mucho dinero, el pobre es uno que tiene poco dinero. En realidad, definir qué es mucho y qué es poco no es tan simple como podría parecer, porque lo que cuenta no es cuánto se posee en absoluto, sino cuánto se posee con respecto a los demás con quienes se vive. Es decir, uno es rico o es pobre si posee más o menos que los demás. Pobre es uno que tiene mucho menos con respecto a la mayoría de las personas con quienes vive. Para decirlo en dos palabras, uno es pobre si posee menos, no si posee poco. En otras palabras, ¿nos podemos sentir pobres aunque no falten los medios necesarios para la supervivencia? Justamente porque la pobreza está en relación con los demás, también el sentido de ser pobre cambia con el tiempo. En la posguerra, más que de pobreza se hablaba de miseria, que quiere decir condiciones de vida que ponen en tela de juicio, en peligro, la misma supervivencia. Italia, Europa, estaban destruidas por la guerra. No había para comer, no había para vestirse, no había viviendas. Entonces, pobre era aquel que tenía grandes dificultades para sobrevivir. Luego se produjo el milagro económico, el inicio del bienestar. Y aquí entonces que la pobreza acentúa cada vez más, como se decía antes, ese carácter de relación con los demás. Poco a poco, la falta de recursos materiales directamente vinculados con la supervivencia pierde importancia y, en cambio, aumenta la importancia de la desigualdad, de la diferencia con respecto a los demás. En el fondo, la pobreza no es otra cosa, sino una forma grave de desigualdad. Al mismo tiempo, también se hace más compleja la situación de vida de los pobres, porque si la pobreza, cuando es extrema, cuando es muy grave, se puede medir directamente por la falta de dinero, poco a poco, esta falta de dinero se combina también con falta de otros recursos, más o menos directamente conectados con el dinero. El pobre tiene poco dinero, es cierto, pero también tiene una casa fea, pocas posibilidades para cuidarse, dificultad para encontrar un trabajo, o bien se lo encuentra, es un trabajo que no está bien calificado, tiene problemas en las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Es por eso que la pobreza se convierte en algo complejo. Es un conjunto de carencias que se entrelazan entre ellas. Pero otra parte de la sociedad sigue quedando en condiciones de pobreza tradicional, advirtiendo de manera aún más dramática su propia desigualdad, justamente por el aumento del bienestar de los demás, y no logra salir de la pobreza con sus propias fuerzas, precisamente porque el crecimiento económico es desigual y no logra involucrar a todos. La situación está bien sintetizada en la cíclica Solicitudo Reis Socialis.
Este es, pues, el cuadro. Están aquellos, los pocos que poseen mucho, que no llegan verdaderamente a ser, porque por una inversión de la jerarquía de los valores se encuentran impedidos por el culto del tener, y están los otros, los muchos que poseen poco o nada, los cuales no consiguen realizar su vocación humana fundamental al carecer de los bienes indispensables. El mal no consiste en el tener como tal, sino en el poseer, que no respeta la calidad y la ordenanza jerárquica de los bienes que se tienen. Calidad y jerarquía que derivan de la subordinación de los bienes y de su disponibilidad al ser del hombre y a su verdadera vocación. Así pues, pobreza quiere decir también no poder cambiar la propia situación. ¿Por qué? Porque si uno es pobre, tiende a quedarse pobre. Del mismo modo que si uno es rico, tiende a continuar siendo rico. No hay algo que no sea tan evidente y tan banal como esta gran fuerza de inercia que regula la sociedad. Si uno nace hijo de rico, es rico. En conclusión, es necesario decir que la situación en la que uno se encuentra representa la oportunidad para cambiar. El pobre tiene una desventaja en esto. Se podría decir con una frase: todos pueden enriquecerse excepto los pobres, justamente porque siendo pobres no tienen las oportunidades, los instrumentos para cambiar su situación y para enriquecerse. Pero existen los derechos que no corresponden a una obra prestada por un hombre, sino que pertenecen, como la centésimos anno subraya, a la dignidad de la misma persona. Y la persona no es solo portadora de derechos civiles y políticos, sino también de derechos sociales. Son los derechos que tiene para asegurar una adecuada educación, un trabajo justamente recompensado, una asistencia sanitaria, una casa o una jubilación. Quien no goza de derechos sociales difícilmente es capaz de ejercer con plenitud los derechos civiles y políticos. Por esto, los estados modernos en un determinado momento se dieron cuenta de la necesidad de una intervención política que favoreciera el bienestar de los ciudadanos, ya que el sistema económico solo no era capaz de garantizarlo. El reconocimiento de los derechos sociales está contenido in nuce también en la Revolución Francesa. Escuchemos que dice en 1789 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 21. Las ayudas públicas son un deber sagrado. La sociedad debe garantizar la subsistencia a los ciudadanos pobres, ya sea procurándoles un trabajo o asegurándoles los medios de subsistencia a los que no pueden trabajar. La idea del ciudadano que tenía la declaración fue la de ciudadano propietario, y efectivamente tiende a tutelar los derechos de la propiedad. Pero frente a la multitud de ciudadanos no propietarios, habría querido poner en acto mecanismos sociales que lograran dar a los no propietarios la misma seguridad y la misma dignidad personal que en cambio proviene de la propiedad. Para ver actuadas las primeras intervenciones significativas en esta dirección, será necesario esperar un siglo y desplazarse de Francia a Alemania. ¿Es exacto, profesor Colozzi? Sí, con Bismarck se puede decir que empieza la primera forma de intervención concreta por parte del Estado en defensa de los que posteriormente serán definidos como los derechos sociales de la ciudadanía. ¿De dónde nace esta iniciativa bismarckiana? Es aparentemente paradójico que un hombre de derecha lleve adelante una iniciativa que normalmente es considerada progresista. En la historiografía se considera la intervención de Bismarck con un sentido antisocialista, es decir, la radicalización de los pedidos sindicales por parte del movimiento obrero hacia una posición revolucionaria fueron detenidas, comprimidas por Bismarck a través de la concesión de las jubilaciones, de los seguros obligatorios, para las jubilaciones por enfermedad y por accidente. Entonces, desde este punto de vista, el Estado, que todavía se llama Estado asistencial y no un verdadero Estado social, nace en función de la integración de la clase obrera al modelo de la economía capitalista.
El Estado asistencial es el del Estado, que interviene para ayudar a los trabajadores o a los ciudadanos en los momentos de dificultad, concediendo contribuciones y servicios. En cambio, el Estado social es aquel que, en base al principio de la ciudadanía solamente, interviene para asegurar a todos los ciudadanos sus derechos sociales. Un segundo momento importante de la intervención del Estado en el campo social y económico lo tuvimos en los Estados Unidos, que pasó a la historia como New Deal, promovido por la administración Roosevelt. En 1929 estalla en Wall Street una gran crisis que involucra enseguida toda la economía mundial, produciendo una desocupación de masa que afecta a toda la clase obrera y a una parte de la clase mediana. El mercado tiene grandes dificultades y solo no logra salir de la crisis. La administración Roosevelt interviene con grandes inversiones por parte del Estado para poner nuevamente en marcha la economía, dando así razón al economista de la escuela de Oxford, John Maynard Keynes, convencido que el mercado, también cuanto funciona en modo ideal, no puede garantizar la plena ocupación. El Estado interviene a través de la construcción de infraestructuras y de la concesión de obras públicas, es decir, crea, directa o indirectamente, lugares de trabajo, añadiendo y reemplazando la demanda de trabajo por parte del mercado. El objetivo de la intervención directa del Estado es tender a garantizar la plena ocupación, un objetivo que se puede considerar alcanzado en los años 60, cuando las políticas keynesianas, también por parte de los otros estados del mundo industrializado, encuentran la plena aplicación. Con Bismarck primero y con Roosevelt después hemos tenido dos ejemplos distintos de intervención estatal. Vamos ahora al tercer momento que marca el nacimiento del Estado social o Estado del bienestar verdadero y real. Históricamente, el Estado social, en sentido pleno, nace en su configuración teórica en Gran Bretaña en el periodo bélico, durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que Gran Bretaña estuvo muy ocupada en el esfuerzo bélico contra el nazismo y necesariamente tenía que pedir la plena solidaridad y disponibilidad también a la clase obrera. Una clase obrera que en cambio siempre tuvo una función antiestatal, antigubernativa. En todo caso, una posición internacionalista muy fuerte. Es necesario obtener el consentimiento de la clase obrera. En esta perspectiva, se confía un trabajo de comisión a Lord Beveridge, un importante parlamentario que, si bien había sido encargado por el Partido Conservador, tenía amplia apertura por parte de los laboristas. En esta comisión, por primera vez, no solo es instituido el Servicio Sanitario Nacional Inglés, sino que es afirmado el principio de la respuesta, de la tutela por parte del Estado, de los derechos sociales de la ciudadanía con base universalista. 150 años después de la Revolución Francesa, el Estado social nace como un contrato entre el Estado y la ciudadanía, especialmente aquella parte de la ciudadanía menos propensa a colaborar con el Estado y con el gobierno. Hay pues un fuerte interés nacional para establecer este pacto promovido por la clase dirigente, ya sea en el momento del esfuerzo bélico que en el sucesivo, donde fue necesaria una fuerte colaboración social para reconstruir el país y también para ponerlo nuevamente en marcha en el camino del desarrollo. Pero el Estado social también debe ser visto como un instrumento de mayor realización de los contenidos de la democracia. Fueron los ciudadanos quienes salvaron al Estado durante la guerra y la participación a los sacrificios justifica la participación al bienestar que consigue de ellos, independientemente del éxito individual que cada uno realizará en su propia vida. Los instrumentos del Estado del bienestar se desarrollan en nombre de una solidaridad y de una igualdad que tienen sus bases en la misma existencia del Estado. El Estado tiene que preocuparse también de la paz interior, de la unidad del cuerpo social, que no es posible sin la justicia.
Por este motivo, la contraposición histórica entre clase obrera y empresarios en el Estado social logra darse reglas. El Estado social, en efecto, no produce solamente redistribución de las rentas, seguridad, servicios. Crea también un nuevo modelo de relaciones industriales basado en una mesa de diálogo permanente entre las partes sociales mediadas por el gobierno. Pero, ¿cuáles fueron las condiciones para el nacimiento del estado del bienestar? Las políticas sociales fueron puestas en obra en las primeras décadas de la posguerra, sobre la base de una economía industrial en rápido crecimiento, que hacía prever fuertes entradas fiscales, capaces de cubrir las necesidades básicas fácilmente identificables de una población dividida en clases bien diferenciadas. Además, la familia era todavía muy estable y era bastante clara la división de las tareas entre los dos sexos. Por tradición cultural o por los altos sueldos percibidos por los hombres, la mayoría de las mujeres trabajaban en casa y cuidaban directamente a los niños y a los ancianos. La necesidad de la reconstrucción garantizaba una tendencia de ocupación plena y el equilibrio demográfico garantizaba que por cada trabajador jubilado había 4 todavía activos, y de los sueldos de estos últimos, en los sistemas que preveían esta modalidad, era extraído lo necesario para pagar las jubilaciones. El Estado social ha construido, en fin, una red de seguridad que permite a los ciudadanos afrontar con cierta tranquilidad algunos acontecimientos importantes de la vida y los costos que ellos comportan: el parto, la educación de los hijos, la vejez, la enfermedad. Pero hoy, en el tercer milenio, ¿qué queda de las condiciones de la posguerra que han permitido la construcción del Estado social? Hoy los países más industrializados tienen tasas de crecimiento muy inferior a la posguerra. Disminuyen así los recursos que pueden ser destinados al gasto social, de los cuales en cambio hay más necesidad porque la población envejeció. Por otra parte, la difusión del trabajo femenino ha engendrado nuevas necesidades de custodia y asistencia de los hijos y de los ancianos, de leyes y de una organización del trabajo que permitan una flexibilidad capaz de conciliar las exigencias de la familia y aquellas profesionales. El equilibrio demográfico se rompió. Por cada jubilado hoy en el mundo industrializado, hay solo 2 trabajadores activos, y esto produce dificultades en la erogación de las jubilaciones. Entramos en la que es definida sociedad postindustrial, donde las fisonomías de las distintas clases han mutado profundamente y por consiguiente se debilitó la capacidad de los sindicatos de representar los intereses de una sociedad mucho más compleja. La innovación tecnológica crea una desocupación que necesita nuevos tipos de intervenciones. Si hace 30 años se podía pedir al Estado una indemnización por desempleo temporal para obreros que esperaban regresar después de un determinado tiempo en el ciclo productivo, hoy existe un gran número de trabajadores que, habiendo perdido el lugar de trabajo, no tienen ninguna perspectiva de encontrar otro parecido. El Estado y las instituciones, además de sustentar el gasto de las jubilaciones anticipadas y una integración del sueldo por tiempo prolongado y para una gran masa de trabajadores, tiene también el problema de preparar proyectos para recalificar una parte de los mismos trabajadores y hacerlos capaces de trabajar de nuevo. Actualmente la familia no tiene la estabilidad de antes y no logra absorber sola todos los choques que las rápidas transformaciones sociales provocan a sus miembros. Tiene que ser tomada en consideración por las instituciones como un sujeto portador de recursos, pero también de nuevas necesidades propias. Las familias que se separan producen a menudo una situación de pobreza para el cónyuge que tiene a los hijos. Los inmigrantes desde el sur del mundo, cuyo trabajo es necesario para el norte, presionan para que les sea reconocida la ciudadanía, con todos los derechos que ella comporta.
El Estado nacional ya no es monolítico. En varios países está avanzando un proceso de regionalización. Hoy en Bélgica, aproximadamente la mitad de las entradas del Estado son divididas entre las 3 regiones que lo componen y las deben administrar autónomamente. Las nuevas autonomías conllevan fuertes modificaciones en la organización de los poderes y de las competencias, y también las tareas del bienestar deben ser necesariamente redistribuidas entre Estado y regiones. La globalización, además, quita a los Estados la posibilidad de controlar procesos económicos y sociales que superan la dimensión nacional. De frente a un cambio tan radical de la situación social, económica y cultural, el Estado social entró en crisis. Es antes que nada crisis de recursos, agravada en algunos casos también por verdaderos derroches, pero en general el gasto social, tal como ha sido conducido en las últimas décadas, en la mayor parte de los países ya no es sostenible. Pero no es solo esto, también es crisis de eficiencia. A menudo las intervenciones han alcanzado a la clase media y no a quienes tenían más necesidad de ellas. A veces es la información que falta. Quien tiene realmente necesidad no conoce la existencia de un servicio o no conoce el modo para acceder al mismo. En otros casos es el ente que tiene que dar el servicio, quien no conoce la existencia de la necesidad. El resultado es que en las últimas décadas la pobreza en los países más industrializados cubrió establemente una porción que comprende desde el 10 al 15% de la población, y las políticas sociales no han logrado disminuirla. Pero es también crisis de justicia. Existen disparidades en el tratamiento de las categorías o entre una región y otra de la misma nación. O al contrario, se da el mismo tratamiento a personas que tienen necesidades diferentes. Es, en fin, crisis de valores, en el sentido que muchos operadores del Estado social han perdido con el tiempo el horizonte ético del propio trabajo. Frecuentemente el Estado social ha creado nuevas burocracias, quienes se convirtieron en las únicas beneficiarias seguras del mismo Estado social. De tal modo que el servicio iba a favor de quien lo erogaba, en vez de ir a quien tenía necesidad de ello. Y para concluir, en los mismos ciudadanos a menudo falta la convicción que a cada derecho le corresponde un deber. Esta situación tan mutada solicita retomar en manos los diferentes modelos de Estado social y aportar profundas modificaciones. Tomemos en examen estos modelos y veamos las cualidades y los defectos, y tratemos también de hipotizar sus posibles evoluciones. Según la tradición política y cultural, y según la situación económica de los distintos países, el Estado social asumió connotaciones diferentes. En ciertos países prevaleció un planteamiento que podríamos llamar liberal, que apunta sobre todo al mercado como motor para la creación y la distribución de riqueza. Deja al Estado la intervención residual, es decir, la tarea de construir una red mínima de seguridad para todos, pero particularmente para los que no logran extraer del mercado los recursos necesarios. En otros países, en particular en el norte de Europa y en Gran Bretaña, hasta los años 70 se desarrolló un planteamiento diferente, de tipo social democrático. La intervención del Estado es fuerte, ya sea por cuanto concierne al Producto Interno Bruto destinado al gasto social, que por las reglas que impone el mercado, a través de una tasación progresiva que afecta fuertemente las rentas elevadas y a través de mecanismos de programación que tratan de influenciar los modelos de desarrollo. En este modelo de Estado es el protagonista, que utiliza el mercado casi como un instrumento para garantizar que los beneficios lleguen a todos. Un tercer modelo encontró su aplicación sobre todo en países con fuertes divisiones de tipo étnico o religioso, como es el caso de Alemania y Holanda. Para evitar contraposiciones, el Estado deja a las comunidades locales, a los grupos étnicos y religiosos, la gestión de los servicios para sus propios miembros, asumiendo el rol de financiador y regulador. La experiencia de estas últimas décadas nos permite ver las ventajas y los límites de los diferentes modelos. El modelo liberal tiene indudablemente la ventaja de estimular la iniciativa individual y de favorecer la expresión de todas las fuerzas presentes en el mercado, pero se demostró incapaz de integrar en el mismo mercado los sectores más débiles.
Esta red de protección además no es estable, sino que oscila según los recursos que el Estado tiene a disposición y de la orientación política de los distintos gobiernos. Es la concepción residual del Estado que corre el riesgo de impedir al mismo Estado realizar sus tareas específicas. Es cierto que todos los sujetos, los individuos, los grupos, las empresas, concurren al bien común, pero solo el Estado tiene el bien común como fin específico y no puede abandonarlo. El modelo socialdemocrático tiene la ventaja de poner a los ciudadanos en una condición de efectiva seguridad, pero con costos muy altos que pocos países se lo pueden permitir, y en todo caso insostenible a largo plazo. A la diferencia del modelo liberal, además corre el riesgo de ampliar excesivamente la esfera de intervenciones del Estado, ocupando espacios de la sociedad civil y desfavoreciendo no solo la libre iniciativa a nivel empresarial, sino también a nivel de la solidaridad. Los modelos con base religiosa o étnica han demostrado su funcionamiento, pero corren el riesgo de encontrar crecientes dificultades en nuestras ciudades globalizadas, donde las diferencias étnicas y religiosas se están multiplicando. Parece pues oportuno integrarlo con otros modelos para evitar que las nuevas comunidades sean discriminadas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos adelante? El primero es indudablemente el de ofrecer un estándar de protección social a todos los hombres, justamente en el momento en el cual la integración entre las distintas economías se está haciendo más fuerte. Es un objetivo de bien común de la humanidad al que se oponen algunos aspectos negativos que la globalización asumió ya sea en los países del norte que en los del sur del mundo. Es necesario rechazar la idea, por ejemplo, de transformar el welfare en welfare, es decir, dar protección solamente a quien logra pagársela con su propio trabajo. Desde esta perspectiva, la baja protección social mantiene alta la competitividad del sistema, pero es una idea que crea subclases de marginados en los países industrializados y que condena a la sumisión y al no desarrollo a enteros países pobres. En el mantenimiento de las grandes diferencias de desarrollo de los distintos países se basa también otra tendencia, la de aumentar la protección social en las regiones más fuertes. En este caso serían beneficiados, al menos en parte, también los más débiles dentro del norte, pero con el pacto de mantener las relaciones económicas internacionales inicuas. En conclusión, es necesario recuperar, integrar entre ellas y desarrollar las características positivas que hemos encontrado en los modelos examinados. Pero, hacer esto es necesario crear un escenario completamente nuevo, con nuevas reglas y nuevos sujetos. Para buscar respuestas a las preguntas creadas por la crisis del Estado social, tenemos que ampliar nuestra visión. Ocuparnos de un sector que hasta ahora no habíamos tomado en consideración, el tercer sector. Se dice tercero para evidenciar su diferencia, ya sea con respecto al sector de las empresas tradicionales privadas que actúan con fines de lucro y con respecto al sector público. Este fenómeno también es indicado con otros nombres, por ejemplo, economía civil, sector no lucrativo. Son ideas de contenido diferente entre ellos, y esto dice cuando sea complejo el fenómeno que estamos por afrontar. La pregunta es esta. El tercer sector, como los otros dos, actúa en el mercado. Pero entonces, ¿en el mercado se puede estar solamente con una lógica del interés individual o es posible también estar con lógicas de tipo diferentes, altruistas?
Mi respuesta es la siguiente. Todo depende de cómo definimos el mercado. Nosotros sabemos que en la literatura y en el lenguaje, en la praxis también en el léxico político corriente, son dos las concepciones del mercado más comunes. Por una parte, la concepción de quien identifica el mercado como el lugar ideal típico del egoísmo, es decir, como el lugar donde cada uno piensa en seguir sus propios intereses y nada más. Efectivamente, hay una concepción del mercado más antigua, de la que apenas mencioné, y que nace en la época del Renacimiento, humanismo-renacimiento, y que se desarrolla hasta el final del 700. Y solo al final del 700, esta concepción que estoy por describir, que estoy por ilustrar, entra en crisis, como se suele decir. Esta concepción, que es más antigua, que tiene raíces más antiguas, ve al mercado como un lugar donde pueden coexistir, por lo tanto desarrollarse simultáneamente situaciones en las cuales los sujetos piensan en seguir sus intereses, siguiendo por lo tanto el principio del intercambio de equivalencias, pero también sujetos que basan su propia acción, su propio actuar, en el principio de reciprocidad. Por lo tanto, según esta concepción más rica del mercado, podemos pensar en el mercado como un organismo que para respirar bien necesita dos pulmones. El pulmón representado por las empresas, llamémoslas privadas, cuya razón de ser y de actuar es hacer provecho y ponerlo en los bolsillos, y el otro pulmón, en cambio, formado por otras empresas y organizaciones que son siempre privadas desde el punto de vista jurídico, pero cuya acción, cuyo actuar es efectuado en base al principio de reciprocidad, es decir, para alcanzar finalidades de interés colectivo. Esta concepción más rica del mercado estaba presente ya en Adam Smith. En cambio, es solamente a partir del final del 700 que se afirma la otra concepción. Pues para responder a la pregunta del inicio, si yo concibo el mercado en el sentido estrecho, la respuesta a esta pregunta es no. No podemos pensar en una sociedad que pueda ser regulada solo por el mercado. Pero si consideramos el mercado como esta acepción más amplia, como el conjunto de economía privada y economía civil, entonces la respuesta a esta pregunta es sí, porque en este caso el mercado asume una dimensión más amplia de la que hemos conocido en época reciente. Profesor Zamagni, ¿qué sucede durante el 700 que lleva a cambiar la concepción del mercado? El elemento que determina el paso de la concepción amplia de mercado a la concepción estrecha tiene dos raíces bien precisas. Por un lado, el utilitarismo, que es la corriente de filosofía moral fundada por el inglés Jeremy Bentham en 1780 en su obra fundamental. Y por el otro, la Ilustración francesa, la Revolución francesa, el jacobinismo. Entre dos factores de naturaleza esencialmente cultural, porque la Ilustración y el utilitarismo son expresiones de la alta cultura de aquel tiempo, terminan con reducir el problema económico esencialmente a un problema de relación entre medios y fines. Es decir, el problema económico es el problema de cómo usar de mejor manera los escasos recursos para alcanzar un determinado objetivo. En otras palabras, el problema económico adquiere una dimensión artificial y nada más. Es de este modo que se afirma aquella concepción reductivista de la ciencia económica de la cual hablé. El utilitarismo está todavía hoy, en un 85-90%, en el centro de nuestros discursos económicos, aunque si ahora está profundamente en crisis. Hoy son cada vez menos los que, científicamente hablando, se declaran utilitaristas, porque ya es claro para todos que se puede morir de utilitarismo. Y como el bien primario para la gente que vive es el de vivir, al final, por gloriosa que sea la tradición del utilitarismo, son cada vez más los estudiosos y los hombres de negocio que comprenden que adherir a los cánones del utilitarismo al final hace estar peor de lo que se podría estar. Entonces, en el mercado, comprendido en este sentido más amplio y rico, hay lugar también para los comportamientos altruistas típicos del tercer sector. Probemos a definirlo. Una definición del tercer sector
puede basarse en algunas características. Se trata de organizaciones privadas. Seguramente la administración pública no forma parte de él. Organizaciones productivas. Por lo tanto, nos interesa subrayar el hecho que no se trata solo de organizaciones que hacen redistribución, por ejemplo, a favor de poblaciones afectadas por una carestía, pero que muy a menudo producen servicios. Son organizaciones sin ánimo de lucro, que excluyen que se pueda crear provecho y que éste sea distribuido a algún propietario. Podemos añadir que son organizaciones formales, en el sentido que a menudo existen actividades de asistencia, por ejemplo, dirigidas de manera absolutamente a nivel de parroquia, de condominio o de barrio, y estas por simplicidad no las incluimos. En el tercer sector podemos incluir a las fundaciones que poseen un patrimonio vinculado a perseguir un objetivo y a todos los institutos privados de naturaleza similar que se ocupan sobre todo de beneficencia y de asistencia. Las cooperativas sociales, las asociaciones que actúan en los campos más variados, desde el deporte a lo cultural. Todo este conjunto de realidades persigue objetivos que ni el sector privado con fines de lucro ni el sector público logran conseguir. Podemos decir que el tercer sector tiene una finalidad de servicio y que es importante también el modo en que la realiza. En particular, una sociedad comercial tiene justamente por objetivo el de obtener un lucro, una ganancia a favor de los propietarios. La característica, en cambio, de una organización sin ánimo de lucro es que nadie puede apoderarse del eventual provecho que la empresa consigue. Por ejemplo, imaginemos una escuela administrada por una organización sin ánimo de lucro. Si las rentas conseguidas a través de las cuotas superan los costos de gestión, este dinero no podrá ir a recompensar a nadie. Irá al próximo año para reducir las cuotas, o bien serán inversiones para mejorar las instalaciones de la escuela. Una organización del tercer sector puede desarrollar una actividad comercial, siempre que los eventuales útiles no sean distribuidos, sino que sean reinvertidos en el servicio. Pero es posible que una organización del tercer sector no se ocupe de terceros, sino que sus operadores trabajen para solucionar su propio problema o el problema de sus socios. Este es un caso de mutualidad. Existen organizaciones que incluimos en el tercer sector, en las cuales hay una categoría de socios y donde el servicio que la organización realiza va a ventaja de los socios. La inclusión de este tipo de organizaciones se está discutiendo, pero cuando se trata de servicios particularmente meritorios, nosotros los queremos incluir en el tercer sector. Ya sea que quienes los que realizan son personas de buena voluntad que encaminan una organización para ocuparse de un problema, que quienes lo realizan son los mismos portadores del problema que se activaron para responder. Un ejemplo puede ser el de una guardería infantil administrada por los padres. Hemos visto qué distingue una empresa del tercer sector de una del sector privado tradicional que actúa con fines de lucro. ¿Pero qué la distingue del sector público? La diferencia entre una organización del tercer sector y una organización pública está solamente en su naturaleza privada, que, por lo tanto, responde a un centro decisional que podemos considerar expresión de la sociedad, una expresión también partidaria, en el buen sentido, una iniciativa de un grupo de personas que se ponen un objetivo y lo realizan de acuerdo a las leyes. Viceversa, una agencia pública tiene que responder a los órganos políticos, sean ellos a nivel municipal, provincial o nacional. Pero ¿qué ventaja hay en el hecho que en algunos casos son los privados quienes responden a una necesidad y no el ente público? Una característica importante del tercer sector es la flexibilidad, sobre todo si lo comparamos con las organizaciones públicas. Naturalmente, el tercer sector opera fuera del sistema político y administrativo.
Por lo tanto, puede con mayor facilidad proponer una respuesta cuando ve una necesidad. Un punto de fuerza del tercer sector es la llamada proximidad, estar cerca de las exigencias del usuario. Esto, por ejemplo, tiene la ventaja de permitir una mejor información sobre las necesidades a las cuales se debe responder y el mejor modo de hacerlo. Esto tiene un valor económico porque permite dirigir mejor los recursos. Pero sobre todo es una tendencia natural de la persona a expresar todas sus potencialidades, ya sea sola que organizándose con otras personas, como explica Juan Pablo II. Según la Rerum Novarum y toda la doctrina social de la Iglesia, la socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía sin salirse del ámbito del bien común. Es a esto a lo que he llamado subjetividad de la sociedad, la cual, junto con la subjetividad del individuo, ha sido anulada por el socialismo real. El tercer sector presenta experiencias muy variadas. El profesor Mauro, en particular, subraya la posibilidad que entre empresas con fines de lucro y empresas sin fines de lucro se establezca un círculo virtuoso de modo tal que las empresas sin fines de lucro aprendan de las tradicionales la eficiencia, la capacidad administrativa, incluso sin perder sus características peculiares. Iniciamos como realidad la Compañía de las Obras hace unos 20 años, mirando dos cosas que nos habían impresionado particularmente. La primera, que era patrimonio, un modo de sentir común, que para hacer una organización sin ánimo de lucro no se podían aplicar las lógicas de la empresa. Y que por lo tanto, la actividad sin ánimo de lucro tenía que resolverse en actividad de carácter residual. La segunda observación fue que existían empresas con el deseo de establecer relaciones más estrechas con todo este mundo, que era el mundo que utilizaba recursos, tiempo, dinero para hacerle bien. Sobre todo empresas que vinculaban a las propias exigencias de comunicación una valorización en sentido ético de sus productos, de sus servicios. Uniendo estas dos cosas, hemos transformado el círculo vicioso que a veces se creaba entre empresas con ánimo de lucro y organizaciones sin ánimo de lucro en un círculo virtuoso. Hemos estimulado, por ejemplo, que ejecutivos de grandes empresas compartieran durante su tiempo libre, o si querían también durante parte del tiempo laboral, sus experiencias, su patrimonio de conocimientos con empresas sin ánimo de lucro. Por ejemplo, hemos estimulado que las lógicas de la empresa entraran en las organizaciones sin ánimo de lucro. Y hemos estimulado sobre todo que las grandes exigencias del mundo de la no lucratividad invirtieran en el momento productivo y especialmente en el momento de reciclaje de los recursos de la empresa. Un ejemplo de esto puede ser el banco alimenticio, es decir, una estructura que se hacía hoy en Italia más de 500.000 personas y que no hace otra cosa que solucionar el problema de los productos en exceso de las empresas alimenticias. Estos productos eran todos destinados a ser destruidos. ¿Quién pone los recursos para llevar estos productos a los pobres? Los ponen las organizaciones sin ánimo de lucro. Y de este modo se va a cerrar el círculo virtuoso entre empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, y a producir un servicio ulterior para los ciudadanos de nuestro país, en particular para los más pobres. El banco alimenticio que nos mencionó el profesor Mauro se introduce en una de aquellas aberraciones que podemos considerar típicas del mundo occidental. Existen empresas alimenticias en el norte del mundo que destruyen una parte de sus productos cuando su cantidad excede la considerada producción ideal para la ganancia. El banco alimenticio, de acuerdo con las empresas alimenticias, sustrae a la destrucción los productos, distribuyéndolos entre los que no tendrían la posibilidad de comprarlos. Otra forma empresarial presente en el tercer sector es la de las cooperativas sociales. Tratemos de comprender en qué consisten a través de una experiencia concreta.
Es 1989. Giacomo Linaro y Piero Cattani poseen una pequeña pero bien encaminada empresa de reparación de electrodomésticos en Sastre Levanti, en Liguria, norte de Italia. Pero no se sienten satisfechos. Alrededor de ellos ven muchos casos de malestar social al que querrían, de algún modo, remediar. Con un capital muy pequeño y un grupo de amigos constituyen la cooperativa Roberto Tassano. Consiguen los primeros trabajos uno después de otro: el contrato para el transporte de la pasta en 2 hospitales, la gestión de estacionamientos veraniegos, la elaboración de los trámites para la condonación edilicia, la administración de una casa para ancianos. No es fácil. Giacomo Linaro y Pierangelo Tassano hipotecan sus casas para conseguir préstamos de los bancos. Los ayuda en el clima de confianza que han logrado construir, pero también lo que los operadores de la economía de comunión, proyecto al que Tassano adhiere, llaman el socio escondido. Desde el inicio hemos tratado de vivir la comunión de bienes. Nosotros hemos puesto en común nuestra empresa, otros han puesto en común el poco dinero que tenían, otros el tiempo. Algunas personas vinieron a ayudarnos como expertos. Por lo tanto, nos han puesto a disposición su capacidad administrativa y nos ayudaron a crecer. Otros aún nos dieron su providencia. Un día me busca un cura y me dice: Giacomo, he recibido 100 millones de herencia. Me queman. Te los doy porque sé que los harás fructificar para crear puestos de trabajo. Y con este dinero, nosotros hemos logrado crear nuevos puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo, efectivamente, los de la cooperativa Tassano los crean, dando vida a nuevas cooperativas que se estructuran en un consorcio, una fórmula que permite encontrar mayor eficiencia, pero también actuar una comunión de los bienes entre las cooperativas. El consorcio está abierto a quien se adhiere a este proyecto. Un grupo de jóvenes de Sestri Levante, 9 chicas, quienes esperaban el primer puesto de trabajo, se pusieron en contacto con nosotros. Venían de experiencias completamente diferentes, algunas hasta no creyentes. Y con ellas hemos comenzado una experiencia viva. Nosotros les hemos puesto a disposición nuestra experiencia, nuestras oficinas, y ellas han comenzado a entusiasmarse, a trabajar. Y en un año nació una cooperativa social de educadoras, que ahora da trabajo a 14 personas, con sus respectivos sueldos. Una parte de la cooperativa Il Pelícano es un laboratorio protegido, una cooperativa social de tipo B, donde trabajan personas que tienen problemas físicos, psíquicos, de droga, y también algunos hay que son presos, quienes no habiendo encontrado trabajo fuera, en la sociedad civil, inician aquí una experiencia laboral. Y a través del trabajo establecemos una relación en la verdad. De ahí nace su crecimiento, que se concretiza en la puntualidad, la precisión, la calidad, el marcar su tarjeta cada mañana. Y después de una experiencia de este tipo, después de algunos años, ellos están preparados para entrar ya en el trabajo civil. La cooperativa social El Pelicano surgió justamente para colmar las lagunas de las empresas privadas, quienes tienen dificultades para acoger, para asumir a estas personas. Partimos con inserciones de becas de trabajo, en conexión con los distintos servicios del territorio. Y a través de estas inserciones, estas personas gradualmente se hicieron socias de la cooperativa. Nuestro objetivo es el de ser puente entre un estado de malestar y el verdadero trabajo. Y es justamente un preso que todas las noches regresa a su celda el presidente de una de las cooperativas generadas por el Il Pelicano. El consorcio comprende actualmente 11 cooperativas con 400 socios y 20 millones de facturación.
Una presencia típica en el tercer sector es la gratuidad de quienes prodigan las donaciones para permitir a las organizaciones del tercer sector ir adelante, de quienes compran los productos de tales organizaciones, sabiendo que financian una actividad socialmente útil. Pero un aspecto particular es el voluntariado, es decir, el trabajo de personas que dan su capacidad y su tiempo sin recibir remuneración. A menudo sucede que el trabajo voluntario y el trabajo profesional estén uno al lado del otro en la misma organización. Monseñor Nervo nos explica cómo funciona. Mire, están las dos cosas. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, las misericordias, sobre todo en Toscana, en el centro de Italia, pero también las públicas asistencias, generalmente tienen un amplio cuerpo de voluntarios, todavía más, tienen un cuerpo muy vasto de socios que ni siquiera son voluntarios, pero que dan una contribución para sustentar las iniciativas de voluntariado. Incluso hay un número muy extenso de voluntarios que dan prestaciones gratuitas, y también hay algunos profesionales que hacen la actividad profesional para garantizar aquel servicio ofrecido por el conjunto de la estructura. Esta es una forma. Hay, en cambio, otra situación donde toda la actividad es de voluntariado, también las prestaciones especializadas y cualificadas. Pero ¿podría existir el tercer sector sin voluntariado? El voluntariado no es una característica indispensable en una organización del tercer sector. Existen organizaciones que se basan en el trabajo dependiente de los profesionales, que desarrollan en todo caso un servicio a favor de enfermos, por ejemplo, excluyendo la finalidad de lucro. Seguramente, la presencia de trabajadores voluntarios, el estilo y la cultura del voluntariado es un elemento muy importante que hace a estas organizaciones diferentes, que les da aquella característica que las distingue. En primer lugar, el voluntariado contribuye a crear esta atmósfera de desinterés y de gratuidad, e influye también en el modo de obrar de los operadores profesionales. Y si queremos también constituir una especie de control para que la organización mantenga sus finalidades, porque hasta que haya alguien que va a trabajar gratis, podemos confiar que esta organización todavía está haciendo un servicio. Si no fuera así, los veríamos irse enseguida. Otra característica importante del voluntariado, con respecto a un anciano, a un paciente, es la de establecer una relación donde se comparte, una relación de cercanía. Y esto tiene un gran significado, también económico, porque el servicio que el anciano o el enfermo se esperan no es solo la cura médica, que debe ser bien hecha naturalmente, sino que un elemento extremadamente importante es la cercanía, la proximidad que alguien logra expresarle a esta persona. Y en esto, naturalmente, la motivación de los voluntarios es una garantía. Otro efecto de aquella motivación que es típica del voluntariado es el de lograr hacer participar también a los usuarios. Y una característica interesante de algunas de estas organizaciones es que o los padres de los asistidos o los mismos asistidos se convierten en parte activa. Ellos mismos encuentran la motivación para colaborar, viendo que otros con gratuidad hacen esto para servirlos. El discurso sobre el voluntariado seguramente hay que profundizarlo. Por el momento es suficiente comprender su rol dentro del tercer sector. Esto desarrolla muchas energías sociales que en el sector privado tradicional no podrían expresarse ni en el público. Pero los tres sectores no se tienen que superponer uno con el otro, porque tienen una naturaleza bastante complementaria. Antes que nada, la existencia del tercer sector no elimina las tareas específicas del Estado. Lo que el tercer sector no puede hacer es reemplazar a la administración pública en el garantizar que un servicio se realice a todos, donde todos quiere decir a los portadores de todas las necesidades y en todos los puntos del territorio nacional. El tercer sector tiene otra característica: responder con los recursos de la sociedad
a aquella necesidad de la cual alguien es sensible y decide movilizarse. Pero nada garantiza que otra necesidad, a lo mejor más importante, sea cubierta. Para que esto suceda, es necesario que alguien se movilice, y no siempre esto ocurre. El resultado del modo de obrar del tercer sector es muy heterogéneo, porque a lo mejor el enfoque es diferente de una organización a otra. Porque en algunas zonas hay una gran cobertura y en otras no. Esto quiere decir que no podemos confiar en el tercer sector para garantizar los llamados servicios de ciudadanía para todos. Estos los debe garantizar el Estado, no necesariamente haciéndolos él, sino asegurándolos que alguien los haga, y si es posible, que los haga bien. Pero ¿cómo tener juntas las instituciones públicas, las empresas privadas tradicionales y los diferentes sujetos que pertenecen al tercer sector? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para que puedan actuar juntos, pero persiguiendo cada uno de manera diferente su objetivo específico? La doctrina social cristiana tiene un principio que nos es útil en este caso, el principio de la subsidiariedad. La palabra es antigua, los romanos la usaban para indicar las tropas de reserva, aquellas subsidiarie cohortes que intervenían en ayuda de la primera línea en caso de necesidad. La palabra es antigua, el concepto lo es igualmente. Lo encontramos en Aristóteles, luego en Tomás de Aquino, en las siguientes disputas jurídicas. Es pero innegable que la sociedad industrial haya enriquecido este concepto con significados totalmente nuevos. La subsidiariedad aplicada a la vida social indica la intervención de ayuda y compensación de las grandes organizaciones, por ejemplo del Estado, hacia los individuos y los grupos menores, en el respeto de la competencia que estos tienen sobre las cosas que le conciernen. Este principio presupone que la intervención sea desarrollada por solidaridad y que tenga como finalidad la de asegurar el bien común. El obispo Ketteler fue quizás el primero en hablar de derecho subsidiario, teniendo delante de sus ojos las distorsiones sociales de nuestra época, y lo hizo sobre todo para limitar el poder centralizador del Estado, que llegaba al punto de legislar por exceso, también en ámbitos como la familia, donde la gente debería ser dejada libre de hacer sus elecciones. Ideas claras sobre el argumento también las tenía Pío XI, quien en la encíclica Quadragésimo Anno en 1931 dio una expresión completa del principio de subsidiariedad. Como es ilícito sacar a los individuos lo que ellos pueden hacer con sus propias fuerzas e iniciativa para confiarlo a la comunidad, así es injusto confiar a una mayor y más alta sociedad aquello que las menores e inferiores comunidades pueden hacer. Esto es al mismo tiempo un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objeto natural de cualquier intervención de la misma sociedad es ayudar de manera supletoria las asambleas del cuerpo social y no destruirlas y absorberlas. La subsidiariedad, pues, es el principio de la libertad ordenada, que se expresa a través de la asunción por parte de los individuos y de los grupos de las responsabilidades de las cuales son capaces, en el respecto de las reglas compartidas. Pero el rol del Estado y de las instituciones no es solo intervenir cuando es necesario. Además de desarrollar las tareas específicas que les corresponden, tienen que intervenir activamente para permitir a todos los otros sujetos, individuos, familias, grupos, empresas, asociaciones, expresar plenamente sus potencialidades y dirigirlas al bien común. De todos estos elementos emergen indicaciones para tratar de dar respuestas a las preguntas que los derechos sociales ponen y que el estado del bienestar en sus formas tradicionales ya no logra dar.
El primer paso se puede dar reconduciendo al Estado, en los casos donde hubiera ocupado el espacio de otros sujetos, en sus ámbitos de intervención propio, poniéndolo en condición de hacer solo lo que le corresponde, pero hacerlo bien. O al revés, hacer de modo que se asuma sus responsabilidades allí donde su acción se ha reducido excesivamente. Un segundo punto sugerido por la experiencia pasada es de valorizar el rol del ente público o institución más cercana de la necesidad, la región, la provincia, el ayuntamiento, que pueden asumir una parte de las tareas que hasta ahora en algunos países han sido atribuidas al Estado. Estos entes locales pueden colaborar entre ellos formando áreas de protección social basándose en un conocimiento más preciso de las necesidades. La tarea del Estado Nacional permanece, porque si se tiene en cuenta la diferencia de riqueza entre las distintas regiones, se podrían crear áreas superprotegidas y áreas donde faltan los servicios más elementales. Una solidaridad a nivel nacional o federal es pues necesaria, especialmente en los sectores donde se demandan grandes inversiones. El Estado debería actuar garantizando, de acuerdo con los entes locales, los servicios necesarios, favoreciendo las iniciativas locales, privadas y la colaboración con el voluntariado, y evitando la invadencia que ha mortificado la libre iniciativa en muchos sectores de algunos países. Puede ser también estimulada una fuerte cooperación en los servicios públicos por parte de los consumidores, por ejemplo instituyendo cursos para la formación de los parientes de pacientes que tienen que ser asistidos durante mucho tiempo. La asistencia, en estos casos, vendría a ser repartida entre el personal del hospital, las familias y los voluntarios. Pero también existe la posibilidad de una real sustitución del Estado en los servicios, especialmente en los sociales. El Estado, en este caso, ya no tendría la tarea de administrarlos, sino solo de controlarlos, evaluando la calidad de los mismos y estableciendo fajas de costos. La gestión podría pasar ya sea al servicio privado, que logra sacar de ello un provecho, que al privado sin fines de lucro, como las redes de solidaridad que la sociedad sabe construir sola, a través de formas de cooperación entre familias, entre amigos, entre vecinos. Estas redes se han revelado eficaces en el sector del cuidado de los niños, de la asistencia de los ancianos, de la prevención y del cuidado de los desadaptados, en la asistencia de los ciudadanos en condición de marginalidad. Estas iniciativas se convierten en una ocasión de crecimiento humano y civil para las personas y en un factor de cambio de la sociedad. El mismo voluntariado no es solo capaz de espontaneidad, sino también de competencia, y sabe organizarse para responder establemente a aquellas necesidades que conoce mejor que nadie, sin abandonar aquella carga de humanidad y de generosidad que lo caracteriza. Puede combinar la acción de los voluntarios con la del personal profesional y recibir en este rol la ayuda del Estado. Constante debería ser la actualización y la programación a las cuales hacer participar no solo a los políticos, los administradores y al personal profesional, sino también a los voluntarios, a las familias y a los usuarios. Si se realizaran todas estas indicaciones, el mismo modelo del Estado social resultaría cambiado y le sería puesta al lado una sociedad solidaria en la que todos los distintos sujetos tendrían un rol activo. Hay una necesidad de fondo, en efecto, que acompaña a todas las nuevas necesidades sociales surgidas en las últimas décadas en los países más industrializados. La de relaciones auténticas entre personas, relaciones que se deberían caracterizar cada prestación, especialmente hacia quien se encuentra en condición de mayor debilidad. Es precisamente esta necesidad fundamental de la persona que cuando queda insatisfecha genera muchas situaciones de desviación y marginalidad, desde la drogadicción hasta las nuevas formas de vagabundismo de los jóvenes. A esta necesidad de relaciones verdaderas el Estado solo, aún el más eficiente, no puede dar respuesta, pero junto a una sociedad realmente civil lo puede hacer.
Mirando los siglos pasados encontramos numerosas formas de actividad de ayuda y de beneficencia que siempre se adaptaron a las nuevas necesidades que cada época produjo. Por ejemplo, la edad del pasaje a la modernidad ya se pueden comparar con la nuestra, porque estaba florecida de nuevas actividades empresariales, de iniciativas comerciales, de nuevas profesiones. Muchas cofradías nacidas para la oración se orientaron sucesivamente a la asistencia social. Otras cofradías extendieron gradualmente su acción también afuera del asociacionismo profesional. Estas obras mantenían geriátricos, hospitales, distribuían comida y ropa, proveían médicos y abogados a los pobres que padecían juicios en los tribunales donde a menudo prevalecía la potencia del rico adversario. La beneficencia se adapta a la economía monetaria, no rechaza el dinero, sino que lo utiliza bien. La Sociedad d'Or Saint-Michel, por ejemplo, tenía una lista de unos 100 asistidos permanentes. Cada uno de ellos era dotado de un cupón llamado póliza que le daba el derecho a la asistencia. En los siglos sucesivos se multiplican las iniciativas de asistencia y de ayuda, a menudo a partir de una inspiración religiosa, pero que conllevó muchos efectos sociales. Entre el 500 y el 600 surgen nuevas órdenes religiosas que se dedican a la educación del laicado, y muchas de estas nuevas fundaciones son dedicadas específicamente a los pobres, cuyo número no parece disminuir para nada. El 500 y el 600 son siglos de constantes guerras que conllevan a carestías y pestilencias. Europa es atravesada por un río de desamparados que arrastran una existencia trágica. Prófugos de distinto tipo, desertores, mercenarios, sobrevivientes de los ejércitos disueltos, vivanderos, prostitutas, lisiados y ciegos de las organizaciones de mendigos, desocupados, gente que escapaba de las deudas, verdaderos malhechores, falsos monjes y falsos peregrinos. Miles de distintas pobrezas se mezclan con los artesanos itinerantes, los verdaderos peregrinos, los trabajadores estacionales, en un flujo continuo y a menudo desesperado. Para todos una pesadilla común, el hambre. En la Docta Padova de 1529 nos cuenta el boloñés Giovan Battista Segni que cada mañana se encontraban en la ciudad 25 o 30 muertos de hambre sobre el estiércol de las calles. Los pobres no tenían efigie humana. No existen estructuras públicas capaces de afrontar las miles de necesidades insatisfechas. Es la iniciativa cristiana quien provee. Aquello de Girolamo Emiliani, por ejemplo, que sirvió a la República Véneta durante mucho tiempo, en paz y en guerra. Cuando se convirtió al cristianismo, se dedicó a recoger y educar a los huérfanos. Él, que antes había provocado muchos huérfanos combatiendo. Y aquella del portugués Juan de Dios, que en la guerra había probado qué quería decir estar herido y enfermo. Transformó su palacio en hospital, fundando posteriormente los Fate Bene Fratelli. Iniciativas análogas surgen en todos lados. Hay compañías de clérigos y laicos que asisten a los enfermos, recogen prostitutas, visitan a los presos, patrocinan las causas de acusados pobres, liberan presos por deudas, acompañan a los condenados a muerte que luego son enterrados a cargo de la cofradía. Pero también hay quien se organiza para proveer una dote a las jóvenes pobres, ya sea que se casen o que entren en convento. También enseñan a leer y a escribir y el catecismo a los niños en los días feriados. Solo en Milán, en los tiempos de Carlo Borromeo, estas escuelas son más de 700. El compromiso continúa también en los siglos siguientes. Llega al corazón de la revolución industrial que engendra nuevas formas de pauperismo. Federico Ozaman es un estudiante universitario de París que convence a algunos de sus compañeros a pasar el tiempo libre con los pobres.
Es 1833. 20 años después son 2.000 las personas comprometidas en las conferencias de San Vicente de Paúl y logran asistir un cuarto de las familias pobres de París. El voluntariado pues es antiguo, pero también existe un voluntariado contemporáneo. ¿Qué forma asumió? ¿De qué necesidades se ocupa? Diría que esta pregunta permite aclarar las dos finalidades del voluntariado. La primera, permanente. Tenemos que admitir que la asistencia, ocuparse de los bienes arqueológicos y culturales, es un mandato que siempre tuvo en el pasado y hoy. Luego, en cambio, existen los llamados desafíos del tiempo, que nos hablan de un voluntariado que hoy es diferente, que ha ampliado su campo de carácter asistencial y afronta los hechos determinantes para el país. Por ejemplo, el problema de la inmigración pondrá al voluntariado en los próximos 5 años un desafío permanente, aún más porque en este tiempo el problema del SIDA será un problema permanente. Así vemos que un voluntariado que es históricamente nuevo, es decir, un voluntariado que pasó del campo sociosanitario a todos los campos posibles. Nosotros generalmente hablamos del voluntariado que se refiere a los servicios socioasistenciales, pero existe también el voluntariado cultural, de protección civil, el voluntariado que tutela los bienes culturales, el voluntariado que tutela el ambiente, existe el voluntariado internacional. Entonces es muy complejo el fenómeno, tiene características diferentes. Pero ¿cuáles son las motivaciones de quien se compromete en el voluntariado? El voluntariado es antiguo, pero existe un nuevo voluntariado que nació en los últimos 20, 25 años, después de los años 70, que tiene características muy específicas y muy particulares. La explosión del voluntariado es alrededor de los años 75 o 80. ¿De dónde nace? Es compleja la situación. Quien conoce poco el voluntariado y no vivió en este ambiente, dice que nació por el hecho de que el Estado no era capaz de garantizar los servicios. Yo estoy convencido de que no es cierto. El voluntariado nació antes. Nació, creo, como una reacción, sobre todo juvenil, frente a una sociedad que les quitaba el significado de los valores, consumismo, bienestar, etc. Por lo tanto, como una reacción psicológica fuerte, como una necesidad de respirar. Y nació también, creo, como una necesidad de sentido de la vida, no por la ineficiencia del Estado. Luego es cierto que también llegó esta y por lo tanto encontró mayor espacio, mayor empleo. El voluntario es en síntesis una persona que tiene un estilo de vida coherente, que hace una elección de vida que influye en todas las otras cosas que hace. Debería ser así, pero no siempre es así. Tenemos que ser realistas. Existe un voluntariado que tiene un carácter predominantemente asistencialista. Es decir, alguien que hace una obra buena para los demás, individualmente o junto a otros. Y todo termina ahí, en esa obra buena que hizo. Existe también quien se compromete mucho más profundamente. Entonces se convierte en un estilo de vida, porque también se pueden poner juntas una práctica de voluntariado y otra actividad profesional que está en neto contraste con los valores del voluntariado. Entonces el voluntariado es trabajo no pagado, pero que a menudo es desarrollado en contacto con personas que se hacen pagar por lo que hacen y dentro de organizaciones que obran en el mercado. ¿Qué relación hay entre voluntariado y mercado? Yo creo que hace falta volver a una aclaración que concierne al sector terciario, porque en el sector terciario existen muchas expresiones diferentes. La cooperación social, la cooperación de solidaridad social, las asociaciones sin fines de lucro, todas ellas expresiones de solidaridad. Estas producen servicios, pero con personas que viven de estos servicios.
Esto es pues la empresa social. Esta se mueve necesariamente en el mercado, pero con una finalidad diferente de la empresa que tiene como finalidad la ganancia individual. Porque en este caso, la finalidad no es la ganancia individual, sino el servicio a la comunidad. Lógicamente, quien vive en este contexto tiene que lograr vivir del propio trabajo. Y esa empresa tiene que ser organizada bien, según las normas empresariales. Tiene que aunar eficiencia y eficacia. El voluntariado está mal en este contexto porque está apenas como algo integrativo, con el trabajo no pagado. El trabajo no pagado está mal dentro del mercado. Me parece que esto es importante aclararlo, porque existe un peligro no pequeño, que las instituciones públicas, es decir, los entes locales, por ejemplo, ayuntamientos, instituciones sanitarias, pueden pensar en el voluntariado sobre todo para reducir los costos de los servicios, y que el sector terciario, por ejemplo, las cooperativas sociales, pueda pensar que el voluntariado para utilizarlo para vencer los concursos, porque logran tener costos más bajos. Esta es una instrumentalización del voluntariado que no sirve a los entes locales, porque corren el riesgo de ser desresponsabilizados frente a sus compromisos de garantizar a los ciudadanos servicios válidos, no a bajo costo, y también es un peligro para el sector terciario, porque corre el riesgo de ser maltratado por el mercado, por las leyes de competencia del mercado. Si estos riesgos se traducen en realidad, obtenemos una perturbación del mercado debido a competencia desleal, o bien violamos los derechos de los trabajadores, quienes mal pagados son vendidos como voluntarios. Monseñor Nervo subraya la especificidad del voluntariado, es decir, que efectivamente el voluntario a veces ofrece servicios en sustitución del Estado o del sector privado porque estos, por algún motivo, en ciertas situaciones no pueden actuar. Pero la especificidad del voluntariado es la pura gratuidad. Por esto el voluntariado empieza allí donde el mercado termina. La doctrina social cristiana nos explica por qué. Si ritrova Se halla aquí un nuevo límite del mercado. Ci sono Hay bisogni necesidades collettivi e colectivas y qualitativi che non cualitativas que no possono pueden essere ser soddisfatti satisfechas a mediante i través de suoi sus meccanismi. mecanismos. Ci sono Hay esigenze exigencias umane humanas importanti importantes che que huyen sfuggono de alla su sua lógica. logica. Ci sono Hay dei bienes que beni con che in base base en alla su loro naturaleza natura no non se si pueden possono y e no non se si deben debbono ni vendere e vender ni comprare. comprar. Certo, i Ciertamente los meccanismi di mecanismos de mercato mercado offrono ofrecen sicuri seguras vantaggi, ventajas, aiutano ayudan tra además l'altro a utilizar utilizzare mejor meglio los le recursos, risorse, favorecen favoriscono lo el scambio dei intercambio de los prodotti productos y sobre todo pongono al ponen al centro la centro de la volontà e le voluntad y las preferenze della preferencias de la persona, che persona, nel que en el contratto si contrato se incontrano encuentran con con las quelle de di otra un'altra persona. Sin Tuttavia embargo, essi ellos comportan el riesgo de una idolatría del mercado che que ignora ignora la existencia dei existencia de los beni bienes que por su propia naturaleza non sono né no son possono ni pueden essere ser semplici simples merci. mercancías. El mercado, comprendido rectamente, aquel que respeta la dignidad de la persona, contiene valores importantes, la equidad, la lealtad, la responsabilidad. Sin estos valores, el mercado degenera, como efectivamente a menudo sucede, y especialmente cuando son compradas y vendidas las mismas personas o aspectos importantes de la persona. Tenemos hoy nuevas formas de esclavitud. Pensemos en la prostitución, en la pornografía, en el trabajo minoril. El mercado y la economía en general se alimentan de valores como la confianza, la generosidad. Pero estos valores surgen del corazón del hombre, de las relaciones gratuitas entre las personas. Mejoran el intercambio, lo hacen posible, pero no nacen de este. El voluntariado nos recuerda que existen aspectos de la vida y valores indisponibles que no tienen precio. Solamente pueden ser donados, pero no intercambiados. Hoy, algunos creen que el valor de la gratuidad está superado, porque sería una acción en una sola dirección que no eleva al que es ayudado, no lo lleva a una relación de reciprocidad. Monseñor Nervo, ¿qué piensa? He observado que esta actitud nace de quien ha empezado a estudiar el voluntariado sistemáticamente con la búsqueda científica. Por lo tanto, es algo que nace en la universidad.
Desde la universidad de la calle, las cosas se ven de un modo distinto. Porque en el primer caso, quien analiza desde la universidad, pues bien, sí, existen artículos, estudios en este campo, que creen que la gratuidad es una forma paternalista de beneficencia. Hoy, el voluntariado, por lo menos aquel que es más formado y maduro, ha superado netamente esta forma paternalista y tiende en cambio mucho más a compartir y todavía más tiende a la acción política, es decir, a la responsabilidad global de los fenómenos. Pero existe un elemento positivo que es este. Nos preocupamos de la dignidad de la persona a la que se dirige el servicio. El máximo de la dignidad es cuando esta persona también puede dar algo. Por lo tanto, hay un intercambio y esto es positivo. Pero si se absolutiza demasiado, si se acentúa demasiado este aspecto, se corre el riesgo de pensar que cuando no hay un intercambio, no hay reciprocidad. Y entonces hay solamente una gratuidad paternalista. Y esto no corresponde a la verdad. ¿Por qué? Porque seguramente el intercambio existe. En cada relación entre las personas existe siempre. En cambio, ¿a qué nivel? ¿A nivel económico? Sin duda, porque el médico que hace una prestación profesional y recibe dinero, hace un intercambio, hay una reciprocidad. El voluntario que sigue a una persona y esta persona colabora, ahí seguramente hay también un intercambio. Pero supongamos el caso de alguien que asiste a un enfermo terminal, que ya no tiene conciencia, o bien un enfermo mental que no tiene comunicación de ningún tipo. Entonces, ¿qué quiere decir reciprocidad aquí? Ciertamente hay una reciprocidad, pero a otro nivel. ¿Por qué? Porque el voluntario que sigue, que cuida a un anciano esclerótico, que ya no comprende nada, o a un enfermo mental, reconoce el valor de la persona que existe en aquel enfermo y en aquel anciano, y de esa manera se enriquece a sí mismo y recibe. Estamos en la conclusión de nuestro viaje que nos ayudó a realizar un examen ético de la realidad económica de nuestro tiempo. Hemos encontrado muchos elementos positivos que el hombre ha construido a lo largo de su historia. También hemos encontrado algunas situaciones profundamente antihumanas, cuya superación es nuestro desafío para el presente y para el futuro. Ahora sinteticemos algunas interferencias que se oponen a la plena realización de la persona en los actuales sistemas productivos. Una primera cuestión concierne la llamada sociedad de los 2/3. Nosotros tenemos reglas democráticas, la principal de las cuales es que las decisiones son tomadas en base a la mayoría. Pero paradójicamente, ¿no podría ser posible que justamente estas reglas, de las cuales no conocemos las mejores, podrían convertirse en un estímulo al crecimiento de las desigualdades? Ya lo son, porque cuando la sociedad italiana, por ejemplo, estaba compuesta predominantemente por personas que no gozaban de los derechos afirmados por la Constitución, sino parcialmente, y estos eran un privilegio para pocos, entonces la mayoría podía realizar reformas que tendieran hacia la igualdad. Ahora bien, la situación ha cambiado, es otra. La mayoría de los ciudadanos goza de un difundido bienestar y tiende a utilizar su fuerza política, que nació para ser mayoría, para reforzar el propio bienestar, dejando de lado las situaciones débiles. Esto sucede en todos los niveles: Parlamento, consejos regionales, consejos municipales, Consejo de Europa, sindicatos, partidos. Esta es la situación de los 2/3 de la sociedad. La referencia a la Constitución, a aquella italiana, pero también a muchas otras, que análogamente contienen principios universales, es pertinente.
Las sociedades, en efecto, se constituyen en base a valores universales, que todos deben compartir y que tienen que ser una realidad para todos los ciudadanos. La idea que una mayoría pueda vivir bien en presencia de una minoría que sufre es ilusoria. En efecto, un sistema que permite en su interior vastas áreas de pobreza seguramente tiene algo en sí mismo que está equivocado, que va a tocar también la mayoría que goza de bienestar económico. Una interferencia del sistema económico con respecto a la realización de la persona es influir deliberadamente en sus elecciones. Por un lado, tenemos las elecciones de los ciudadanos sobre qué comprar, pero también si queremos, a qué dar prioridad en la propia vida. En esto influye la publicidad. Otras elecciones en las que el sistema económico influye tienen una dimensión pública, en los que grupos de interés económico pueden prevalecer con respecto a muchas personas influenciadas, pero que no saben organizarse. Esta interferencia limita fuertemente la libertad de las personas, porque pone a disposición una gran abundancia material, pero obstaculiza fuertemente las elecciones más profundas, las que establecen una jerarquía entre los valores de las cosas. Y no solo esto, existen dinámicas dentro del sistema económico que ponen en peligro la solidez misma de las comunidades. El sistema económico puede tener la tendencia a imponer una movilidad geográfica y laboral excesiva, y esto perjudica la dimensión de las relaciones de la persona, porque hace imposible la existencia de redes estables de relaciones dentro de las cuales cada uno pueda crecer, pueda comunicar con los demás. Cada vez más se subraya que una dimensión importante del patrimonio de la colectividad, junto a las infraestructuras materiales, como calles y iluminación, es la existencia de una red rica, espesa de relaciones asociativas, amistosas y familiares. Esta constituye, por un lado, un recurso económico que puede facilitar la puesta en marcha de iniciativas por parte de nuevas empresas, y por el otro, influye directamente en la calidad de la vida de quien está insertado en estas redes. La dimensión de las relaciones es aquella donde los límites de las sociedades más avanzadas se hacen mayormente evidentes. Aún más, un efecto del obrar del mecanismo económico basado en el interés personal es el de difundir una cultura de la relación interesada. En cambio, la vida de los individuos y de la colectividad necesita también de relaciones abiertas, desinteresadas, gratuitas. Un modelo de relaciones que lamentablemente se está imponiendo y que corre el peligro de ser dominante es de tipo opuesto llamado competición posicional. El concepto ha sido introducido por el economista Harrod y retomado sucesivamente por Friedrich en su obra de los años 70 sobre los límites sociales del desarrollo. ¿Qué quiere decir competición posicional? Dice Hirsch, en nuestras sociedades avanzadas, hoy la competición se realiza no tanto para comprar bienes en condiciones de mejor eficiencia, para satisfacer las necesidades, nuestras necesidades, sino para que la competición es ejercida con respecto a los demás para descabalgar a otros de la posición que alcanzaron. Un ejemplo típico de competición o de bien posicional es el poder. Yo tengo el poder en cuanto hay alguien que está sometido a mi poder. Si alguien desaparece, automáticamente no tengo más poder. Otro ejemplo más pertinente. Pensemos en la educación, no tanto la de base, sino la secundaria y universitaria. Hoy, lo sabemos todos, muchos acceden a los niveles altos de la educación no para aprender por la importancia de lo que se estudia, para ampliar los propios horizontes, etc., sino para tener un título, en este caso, un título de estudio, que permite a quien lo consiguió eliminar a otros del acceso a determinadas posiciones. Entonces, ¿qué tiene de peligroso esta competición posicional? Que cuando supera un cierto umbral se hace devastadora. ¿Por qué? Porque divide la sociedad. Porque es obvio que siempre habrá un primero, pero serán pocos.
Entonces, si nosotros planteamos nuestra organización social en base a los principios de la competición posicional, llegaremos a una situación de intolerancia, en la cual la gente tendrá cada vez más bienes, siempre más comida, más vestidos, más oportunidades de pasear, pero será cada vez más desesperada. Porque, y este es el punto final, la competición posicional no crea valor añadido, simplemente lo redistribuye. Mientras la competición normal, la que se ejercita sobre los bienes normales, tiende a incentivar a los mejores y a producir beneficio con respecto a los demás. En la competición posicional vale el lema de Hobbes: mors tua, vita mea, es decir, yo para afirmarme tengo que sacrificarte. Este es el elemento que hoy nosotros, en nuestras sociedades avanzadas, pensemos en los Estados Unidos, estamos viendo y está bajo los ojos de todos. Los psicólogos desde hace tiempo nos han advertido la actitud constructiva, aquella que crea la personalidad madura, es la gratitud. Un sentimiento de confianza con respecto a la vida y de quien nos la ha dado, que nos empuja a corresponder realizando cosas buenas. La actitud opuesta es la envidia, puramente destructiva. Podríamos decir que quien está motivado por la gratitud es un constructor, dirigido a producir bienes, a inventar cosas nuevas, a crear relaciones positivas con los demás. Quien está motivado por la envidia se dirige, en cambio, esencialmente a la competición posicional, y llega el momento en la vida de cada uno donde es necesario decidir cuál orientación predominante dar a nuestra existencia, si la envidia o la gratitud. Diría que la estrategia para contrastar la inevitable invasividad de la competición posicional, que como hemos dicho tiene efectos destructivos, tampoco puede ser la de invocar la intervención del Estado. Algunos dicen: existe este elemento de una posicionalidad exasperante. Vemos algunas situaciones norteamericanas, entonces solicitamos la intervención del Estado para que nos ponga remedio. Mi respuesta es: esto sería un desastre, porque el Estado corre el riesgo de agravar su posicionalidad cuando interviene en estos ámbitos. Doy un ejemplo banal. Si yo organizo un concurso de puestos para dirigentes, es claro que la posicionalidad en este caso se convierte en corrupción, el sistema de recomendación para obtener aquella posición. Entonces el Estado no corrige para nada la posicionalidad. Es decir, que la primera tarea es la de explicar estas cosas a la gente, explicar que el instrumento adecuado para derrotar estos elementos disgregantes no es invocar más estatalismo o más formas de intervención. Al mismo tiempo, y es la segunda medida, es necesario intervenir a nivel práctico, legislativo, a nivel de instrumentos de distintos tipos, para permitir que los sujetos de la sociedad civil, portadores de cultura, puedan organizarse y ponerse a producir relacionalidad, a producir bienes relacionales. En otras palabras, aquí está el fundamento verdadero de las organizaciones sin fines de lucro. Llegamos aquí al discurso de las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro tienen esta tarea o encargo fundamental de engendrar, producir y por tanto distribuir bienes relacionales. Este cuadro demuestra que los mismos mecanismos económicos que no logran superar la pobreza material en los muchos sur del mundo, cuando no son ellos mismos quienes la producen, también favorecen la miseria interior en el norte del mundo. Yo creo que existen tres tipos de pobreza. Una es la pobreza sociológica, la pobreza entendida como mal social, como consecuencia de la mala distribución de los bienes, que nace en el corazón de los hombres y colma luego las estructuras y las instituciones de la sociedad. Esta pobreza es un mal, no es un bien, debe ser removida, no es un hecho positivo. Existe un segundo tipo de pobreza que yo diría en dos dimensiones, una dimensión material y una dimensión espiritual. Es una pobreza elegida voluntariamente positiva, que significa una elección de relación equilibrada con los bienes.
No es elogio de la miseria, sino el equilibrio en la posesión de los bienes. Un equilibrio que significa tener el sentido del compartir, de la solidaridad de los bienes, con los que viven en una situación de pobreza material. En este sentido, la pobreza espiritual es una actitud interior muy profunda, que significa haber elegido y haber comprendido que el único bien que cuenta en la vida es la relación con Dios y con el hermano. Este es el verdadero bien. Los demás son bienes que también pueden servir para completar, construir las relaciones con los demás, pero solo son accesorios, instrumentales. En este sentido, entonces, también es importante una cierta pobreza material, elegida libremente, porque los bienes poseídos son compartidos. No se tiran, sino que se comparten con los que no tienen. Es esta la pobreza positiva, la pobreza de María. María es pobre, pero delante de Dios es rica de virtud, es rica de todo, pero es pobre porque se pone en una relación con las personas donde comparte. Si pone in una situazione di rapporto con le persone di condivisione. Esta figura de María, que no tiene nada de pasivo, es evidentemente un modelo fuerte que se muestra como representante de los pobres y de los oprimidos, cada vez que nos proponemos invertir una situación injusta. María nos conduce nuevamente al corazón de la doctrina social cristiana, según la cual los distintos tipos de pobreza tienen que ser afrontados juntos. Justamente el compromiso para solucionar el problema de la pobreza material en el sur del mundo podría en efecto dar verdadera dignidad a los que sufren la miseria interior en el norte. Todo esto está contenido en la idea de opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres constituye una de las afirmaciones fundamentales de la doctrina social cristiana. Ella fue proclamada solemnemente en ocasión de las asambleas de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín 1968 y en Puebla 1979, que impusieron a la atención mundial la condición de pobreza de todo un continente, y la Iglesia Universal la hizo propia. La opción tiene un precedente. La encíclica de Pablo VI, Popularum Progressio, de 1967, puso las premisas para la opción, exponiendo la idea que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Esto significa que las situaciones de subdesarrollo y la pobreza que conllevan no son problemas circunscriptos que se pueden afrontar solo en una actitud asistencialista, sino que afectan por su peso al equilibrio y la seguridad de los pueblos a nivel mundial. La pobreza, en conclusión, es un problema global que no concierne solo a los pobres y a los que se ocupan de ellos, tampoco solo a los países no desarrollados, sino que toca el interés y el derecho de todos a vivir con dignidad y seguridad. La Popularum Progressio afrontaba la pobreza desde el punto de vista de la justicia, poniendo en tela de juicio las estructuras sociales, económicas, políticas que la engendran, la favorecen o la toleran, queriendo promover un desarrollo integral del hombre. Según Pablo VI, la Iglesia no podía limitarse al anuncio hablado del Evangelio, sino que tenía que ayudar a superar aquellas situaciones, y pues especialmente la pobreza que deriva de la injusticia, que le impiden al hombre expresar su humanidad. La sucesiva opción fundamental por los pobres expresaba la elección de la Iglesia de acompañar al hombre en su camino hacia una vida plenamente humana y de poner a disposición del hombre, para este objetivo, la riqueza del anuncio de Cristo.
No fueron pocas las oposiciones a esta elección de la Iglesia, acusada de volverse revolucionaria, pero justamente los obstáculos encontrados testimonian la importancia de la opción por los pobres, en años en los cuales el marxismo, en sus distintas versiones, fue la ideología dominante y también fue abrazada por aquellos cristianos que vieron en esta un método para luchar contra la injusticia. La doctrina social cristiana, evidenciando el vínculo entre el anuncio del Evangelio y las tareas históricas del hombre, ofrecía un sólido sistema de pensamiento a todos los que querían actuar rectamente, sin deber adherir a ideología en contraste con la fe. La opción no quedó como una mera declaración de principios. En estos 25 años se tradujo en elecciones y acciones de los cristianos, conducidas a menudo hasta el martirio. El obispo Romero, asesinado en El Salvador, se ha convertido en su símbolo, pero son centenares los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos, que han dado la vida en distintas formas luchando contra la pobreza. Esta contribución de espiritualidad, de inteligencia y de sangre se ha derramado en las encíclicas sociales de Juan Pablo II, en particular por lo que se refiere al tema de la pobreza y del desarrollo, en la Sollicitudo Rei Socialis, que retoma los mismos temas de la Populorum Progressio y profundiza el análisis de la pobreza, siempre comprendida como fenómeno estructural de la sociedad industrial, al punto tal de introducir el tema de las estructuras de pecado, que deben ser superadas no por la limosna o por una solidaridad ocasional, sino por una solidaridad igualmente estructural, capaz de construir estructuras a medida de la persona, que podríamos llamar estructuras de gracia. Las intervenciones de Juan Pablo II sobre este argumento han sido constantes y conducidas desde distintos ángulos, central en su idea de la pobreza como causa de los conflictos, que a su vez la aumentan, engendrando un círculo perverso del que se sale solo con la elección libre, por parte de muchos, de una pobreza positiva, hecha de moderación y simplicidad en los consumos, para poder destinar cuotas siempre mayores de riqueza a la eliminación de la pobreza injusta. La encíclica Centesimus Annus considera necesarios, en efecto, importantes cambios en los estilos de vida consolidados con el fin de limitar el despilfarro de los recursos ambientales y humanos. Pero para cambiar estilos de vida sería necesaria una cultura profundamente diferente de la basada en el interés material, ya sea individual o de grupo o de nación. Sería necesaria producir una cultura del dar. Pero esta es una posibilidad que todos tienen o está reservada solamente a las personas particularmente generosas. Escuchemos una vez más a la profesora Araujo. Yo creo que seguramente el acto mismo de dar forma parte de la esencia más profunda del hombre. El hombre es un donador, es un ser que se dona y que en consecuencia dona. Por lo tanto, no es un hecho de generosidad, de sentimientos ocasionales. Es una necesidad profunda que el hombre siente en su interior y que lo empuja en la relación con los demás a donarse y a dar. Yo creo que en el ámbito del dar hay enormes posibilidades. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad del don. Se da según la necesidad del otro, y el otro necesita quizás bienes materiales, pero mi prójimo, el que se me acerca, puede necesitar también cosas muy simples: una sonrisa, una palabra, ser escuchado, una reflexión, una enseñanza. Son todo cosas muy simples y no son solo cosas materiales. Seguramente también cosas materiales, pero no solo cosas materiales.
Y como hemos visto a lo largo de nuestro recorrido, todos los actores de la realidad económica tienen la posibilidad de interpretar su rol a través de la cultura del dar, que no se limita al donar un objeto, sino que se convierte en estilo de vida. Se convierte en la capacidad de ser empresario, trabajador, sindicalista, inventor, organizador, expresando lo mejor de la propia humanidad y también ayudando a los demás a adquirir actitudes similares, estableciendo con ellos una relación de reciprocidad. Yo creo que todo se juega en cómo podemos comprender o entendernos sobre qué quiere decir el ser. El ser no es solo el individuo que se afirma y que se expande, sino que el ser es, en la mejor tradición también del Occidente, un ser en comunión. Un ser que, porque es el mismo, se abre al otro, se dona al otro. Es un ser individual, social y comunional. Podemos llamarlo así. La cultura del ser, comprendida de este modo, entonces, es una cultura que no solo podemos llevar adelante, al contrario, es necesaria. Es una afirmación de la persona en su individualidad y en su socialidad. Pero, profesor Araujo, detrás de la palabra comunión está la renuncia. Existe el hecho que yo, para dejar ser al otro, debo en cierto sentido retirarme. Tengo que no ser. También aquí se trata de comprendernos sobre el yo soy y el yo no soy. El no ser no es una categoría de muerte. El no ser es una categoría de anulación. Es una categoría de vida. Y es quizás una de las grandes contribuciones que el cristianismo dio a la cultura occidental y a las sociedades occidentales. Y que es un acontecimiento antes de ser una doctrina, un pensamiento. Es un acontecimiento. Es Cristo que muere, se anula para vivir y para encontrarse de nuevo completamente en la plenitud del ser que lo caracteriza. Es el acontecimiento pascual. Este acontecimiento pasa en nuestra vida. Es Cristo. Nosotros morimos para revivir, no para morir. Nos anulamos para encontrarnos de nuevo en la plenitud. Entonces, el no ser, en este sentido, es un ser, más bien es un ser más, un ser en plenitud. Naturalmente, para quien cree, esta referencia directa a Cristo es la llave que introduce el misterio de la existencia. Pero también para quien tiene una cultura diferente de la religiosa, la idea cristiana de la muerte que mira hacia la resurrección ha penetrado profundamente en la cultura occidental, imprimiéndole un fuerte dinamismo. Es un dinamismo que se expresa en la convicción que los obstáculos se pueden superar, que se puede recomenzar siempre, que también el dolor y el sacrificio personales pueden tener un sentido porque maduran adentro algo que antes no se tenía y no se comprendía. Es el dinamismo del respeto y del amor hacia el otro, con el cual se construye la comunidad. Y la comunidad, en esta perspectiva, es la misma humanidad. Por encima de los vínculos humanos y naturales tan fuertes y profundos, se percibe a la luz de la fe un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Y esta palabra cristiana, comunión, fue donada a la humanidad, a quien tiene fe y a quien no la tiene fe. Y la humanidad la hizo propia y constituye ya nuestro ambiente vital, la conciencia de una copertenencia recíproca que determina el compromiso de todos nosotros.